4 de septiembre del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Mauricio Pozo, ex candidato a vicepresidente de la República por el Partido Social Cristiano. Y hablaremos sobre endeudamiento, tributos, dinero electrónico, con lentos y discretos avances en los 100 primeros días del gobierno, con un nuevo estilo que recibe amplia aceptación ciudadana, pero la resistencia interna de Alianza País. Es la consulta popular, el espaldarazo que necesita este nuevo estilo. Lo vamos a revisar. También nos acompañará Jorge Herrera, el presidente de la CONAIE. El apoyo a una consulta popular que convoque el presidente de la República. La voluntad del pueblo debe sacar de las cuatro paredes de Alianza País las grandes decisiones nacionales. Y además, Aníbal Quinde, abogado de Ricardo Rivera, procesado por asociación ilícita con Odebrecht, su derecho a la réplica. Bueno, el nuevo estilo gobernante está desembocando en la necesidad de una consulta popular y también en acuerdos similares a los que llegó el antecesor, con otro estilo. Veamos. A las 11:30 tuve reunión con el ingeniero Guillermo Lazo, presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, hasta donde yo recuerdo la primera reunión que tengo con un banquero, ¿verdad? En todo caso, tengo que reconocer que es un banquero bastante inteligente, bastante interesante, no es con el mismo discurso de los banqueros de siempre. Entonces, hablamos sobre la ley de seguridad financiera, hay que escuchar a los banqueros. Entonces, si hay que hacer alguna mejora, con todo gusto la haremos, ¿no? Desde enero del próximo año, los bancos privados manejarán el dinero electrónico, sistema que ya no será administrado por el Banco Central. Este acuerdo se concretó este martes en Carondelet luego de la reunión que mantuvo el presidente Lenín Moreno con representantes de la Asociación de Bancos del Ecuador y de las cooperativas de ahorro y crédito. Confirmar una vez más que el mejor mecanismo de ponerse de acuerdo es el diálogo, es conversar, es intercambiar opiniones, criterios, obtener esos conocimientos para que alimenten los de uno, retroalimentar los conocimientos del otro y lograr los mejores resultados como los que se han dado en este momento. Les felicito y les agradezco. Un aplauso por el Ecuador. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días con todos. Los estilos marcan la diferencia. Ahora no hay los insultos que antes servían como contraseña de un acuerdo. ¿Qué será lo mejor? Es cuestión política. Lo medular es cómo está la ciudadanía. La clase media alta es el 2% de la población. La media el 11% y la media baja el 72%. Es decir, el 85% del total. El 15% restante no es clase media. Pues bien, si en un país dolarizado como el Ecuador, un carro, una computadora, un celular y una moto cuestan el doble que en Estados Unidos y las tasas de interés son 5 veces más que la inflación, quiere decir que las cosas no están bien. No importa si con la derecha o con la izquierda, que, como bien lo dice Lenín Moreno, son como alpargatas, que igual se acomodan al pie derecho o al pie izquierdo. De allí que los diferentes consensos que se vayan logrando y las preguntas de la consulta popular deben estar más allá de componendas y prejuicios ideológicos. Esto implica que si la carga tributaria debe ser reducida es porque se traslada a la ciudadanía mediante el precio de venta al público. No es verdad que los ricos pagan los impuestos como vociferan ciertos pseudo-revolucionarios, porque estos son transferidos directamente a la ciudadanía, con excepción del impuesto a la renta. Pues ocurre que en el modelo de socialismo de Estado en vigencia, el gobierno hace de socio que lleva buena tajada. Por eso su política es engordar los impuestos que se requieren para pagar una deuda desmesurada, que ahora sin bonanza absorbe más dinero que educación y salud juntas, cuyas grandes inversiones y también aquellas en infraestructura han sido evidenciadas como plagadas de contratos a dedo y sobreprecios sin control, tanto que han debido censurar por no cumplir su deber al funcionario 2 veces reelegido que tuvo una década los controles. De allí que la reinstitucionalización que decida la consulta popular no puede ser con renovadas versiones de reparto y metidas de mano.
La oportunidad histórica del presidente Lenín Moreno debe ir más allá del efecto superficial de solo respirar una nueva atmósfera. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. En economía, endeudamiento, dinero electrónico y consejo consultivo tributario son los ejes. Se mantiene la brecha entre deuda pública consolidada y deuda pública agregada. Los anuncios de auditoría a esa deuda por el Contralor y el Ministro de Finanzas de reestructurar la deuda externa marcan el escenario. Se esperan concreciones sobre dinero electrónico y reducción de tributos. Mauricio Pozo, ex candidato a vicepresidente de la República por el PSC. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Sí, buenos días, Alfredo, un gusto estar aquí nuevamente. Ya se cumplieron los primeros 100 días de gobierno y en el aspecto económico lo único concreto es una proforma presupuestaria 2017 que mantiene la política de endeudamiento público del antecesor, pese al anuncio de que ese endeudamiento se manejó desmesuradamente. La proforma 2018 debe marcar la diferencia, ¿y cómo? Bueno, primero el ajuste prorrogado al presupuesto de este año en la práctica no va a tener mayor impacto. Estamos ya recorridos 8 meses del año. En los 4 restantes es muy complicado cambiar la tendencia. Sin embargo, en el presupuesto para el 2018, yo esperaría que sí se vean las señales más claras a dónde quiere caminar el gobierno. El presidente ha hecho algunas declaraciones, algunos pronunciamientos a mi criterio favorables, ha hablado de sostener la dolarización, ha hablado de austeridad fiscal, ha hablado del rol del sector privado, que tras de eso hay bastantes acciones de política económica. Por esa razón yo esperaría que en ese anuncio de lo que sería el presupuesto del próximo año también sea el anuncio de todo el programa económico que yo he insistido que tiene que ser un tema integral y sobre esa base tener una ruta hacia dónde quiere caminar el gobierno. Las decisiones que hemos visto que se han adoptado son decisiones correctas, que vendan algunos vehículos, que el tema de bajar el salario a algunos funcionarios de alto rango, entre otros, pero son todavía decisiones pequeñas, lo del dinero electrónico de igual forma. Esto tiene que estar inmerso en un programa económico, inclusive para que se entienda por qué razón va a haber necesidad de un primer impulso de más endeudamiento para que el programa, conforme de resultados, se pueda ver en mediano plazo una reducción del tamaño de la deuda respecto al PIB. Precisamente el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas establece que cuando se alcance el límite de endeudamiento, se deberá implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal. La reticencia de Alianza País a no reconocer que la deuda pública agregada ha sobrepasado el techo legal del endeudamiento, según declaró el propio presidente Moreno, como usted señaló, ¿es solo para eludir responsabilidades a los miembros del Comité de Deuda o para evitar la reducción del Estado clientelar y su infraestructura tributaria? Aquí no hay dónde perderse. Por un lado, el presidente de la República hace pocas semanas anunció al país que la deuda pública total ascendía aproximadamente a 57.000 millones de dólares, es decir, alrededor del 57% del PIB. Pasan pocas semanas, algún funcionario del área económica del gobierno habla de que la deuda no supera el 40%. En la práctica, la realidad supera lo que pueden decir. La deuda está alrededor de 60.000 millones por el lado que le vean ver, y tanto le quieran ver. Tanto es así el tema de que en el propio presupuesto del Estado que acaban de enviar al prorrogado de este año, me refiero, está puesto en amortización de la deuda pública interna y externa, por ejemplo, la deuda con la seguridad social. Ahí sí lo ponen, pero para efectos del cálculo del 40% de techo, ahí le retiran esa deuda y salen con este concepto de deuda consolidada. Por cierto, consolidan deuda porque dice que son entre entidades públicas, pero el problema está en que esas entidades públicas manejan fondos que no son del Estado, no son del fisco, son privados.
Me refiero al caso del Banco Central a través de los depósitos desde las personas en los bancos privados y estos a su vez en el central, vía encaje, y me refiero a los aportes de los afiliados a la Seguridad Social, institución que a su vez también deposita en el Banco Central. Así que para resumir de alguna manera, no hay dónde perderse aquí. Se sirve con impuestos. Ahora, sobre el aspecto tributario, dialogado con el sector privado en el Consejo Consultivo, también faltan los hechos concretos. Anticipo del impuesto a la renta, impuesto a la plusvalía e impuesto a la salida de divisas es la médula de ese diálogo. ¿Hasta qué punto esos impuestos son decisivos para la recuperación del sector privado? Es decir, su modificación, reducción o desaparición. Bueno, el estado actual de la economía, una economía en recesión o en el mejor de los casos estancada, requiere que al sector privado se le dé oxígeno. Y una forma de darle oxígeno es retirarle una serie de imposiciones tributarias que lo único que hacen es empeorar la situación. Dentro de eso está el anticipo del impuesto a la renta, dentro de eso está el impuesto a la salida de divisas, dentro de eso está la ley de plusvalía y ojalá avancemos en otro costo de producción que es el tema de una modernización del mercado laboral. Sin embargo, solamente en el tema tributario lo obvio y lo que sería favorable a mi criterio es que se tomen decisión sobre estos temas que acabo de citar, pero de ahí se anuncia al país que en los siguientes 4 años, es decir, durante todo el ejercicio del actual gobierno, ya no se van a topar impuestos, de tal suerte de recuperar la estabilidad tributaria que no tuvimos el periodo pasado, que como sabemos registró más de 20 reformas tributarias. Ahora, el acuerdo del presidente de la República sobre dinero electrónico con la banca privada es importante para descartar la amenaza de una moneda paralela contra la dolarización, pero necesita una reforma a la ley y definiciones acerca del costo, que es la razón de su escaso uso por usuarios bancarizados y no bancarizados. La consulta popular que se anuncia debe incluir la dolarización para que no se retarde la reforma legal, para impulsarla. Puede incluir una pregunta que tenga que ver con la dolarización, pero recuerde que eso va a estar aprobado o no aprobado por una consulta popular. Lo que hay que crear son las condiciones para que la dolarización se mantenga. ¿Esto qué significa? Un sector fiscal sano, un sector externo fuerte, que venga inversión extranjera, que podamos replantear la deuda pública, que el sector privado gane su espacio y vuelva a ser el motor del crecimiento y el desarrollo. Eso es lo que se requiere para que se mantenga la dolarización, independiente que se lo ponga o no en la consulta, a pesar de que eso yo no lo veo equivocado, pero tiene que sustentarse en acciones concretas. Sobre el costo bancario, no solo de dinero electrónico, sino de tasas de interés, pesa la carga tributaria que los bancos obviamente trasladan a los usuarios, impuesto a la renta, impuesto a los activos del exterior, impuestos municipales, impuestos y aportes a otras instituciones. ¿Recibe el Estado mayores ingresos que el sistema financiero por la intermediación financiera? ¿Realmente cuál es el motivo del alto costo del dinero? Bueno, hay varios motivos. En primer lugar, el riesgo país lamentablemente es muy alto. Sigue sobre los 600 puntos, el segundo riesgo más alto de América Latina después de Venezuela, y eso se expresa en tasas de interés elevadas. Por otro lado, en el Ecuador hace falta la presencia de banca internacional, me refiero a un pedazo mucho más significativo de banca internacional, de tal suerte que ese mecanismo de competencia con banca grande haga que los costos se reduzcan, y entre los costos está la tasa de interés. Para poder reducir el riesgo país y que eso redunde a su vez en reducciones de tasa de interés, se requiere una política económica que genere confianza y, a mi criterio, en la situación actual, demande un aval internacional. El país va a necesitar un aval internacional para que se le pueda pedir al mundo apoyo adicional, si fuera el caso, y poder reemplazar la deuda cara por deuda barata. Si no bajamos del riesgo vía un aval internacional, va a ser muy complicado avanzar en otros indicadores como el tema de la tasa de interés. Y algo más que me estaba olvidando. Recuerde usted que las tasas de interés están fijadas administrativamente por el Banco Central.
ese mecanismo entorpece la asignación de recursos. Aquí debería darse un mecanismo a través del cual las tasas puedan fluctuar y lo que se le puede poner es una especie de bandas para que no superen ciertos niveles superiores e inferiores. Pero las tasas de interés no pueden seguir siendo absolutamente rígidas, independiente de lo que pase. Sube el petróleo, baja el petróleo, sube el riesgo, baja el riesgo, hay más liquidez y menos liquidez, y las tasas no reaccionan. Eso en términos prácticos impide un sano proceso de intermediar recursos de sectores excedentarios a sectores deficitarios, que es lo que hace en la práctica el sistema financiero. Mauricio Pozo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Al volver, Jorge Herrera, el presidente de la CONAIE, el presidente de la República ha anunciado la posibilidad de convocar una consulta popular. Los temas que debería incluir esa consulta según la CONAIE los revisamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Siete y 20, Jorge Herrera, presidente de la CONAIE. Bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, buenos días a la audiencia, pues un saludo cordial. Buenos días. Ustedes se han sumado a la propuesta del presidente Moreno de convocar una consulta popular y que sea el pueblo finalmente quien dirima y señale cuál es el camino a seguir en los temas que preocupan hoy. Y desde distintos sectores están planteando ya algunos temas que deberían ser incluidos, y es que cada sector tiene su propuesta y podrían ser muchos. Por eso, ¿cuáles deberían ser, a su juicio, los puntos medulares, base, para partir de allí a los cambios que creen necesarios? Sí, bueno, digamos, después de haber vivido una situación bien compleja en el Ecuador, hoy es importante que se tomen las decisiones no a medias tintas. Necesitamos en esta coyuntura una decisión firme en cuanto a dar salidas alternativas concretas al Ecuador. Creemos que en cuanto a las preguntas, se puede consensuar en el ámbito de las necesidades y las realidades en el Ecuador. Lo importante es que haya una decisión para llevarse a cabo una consulta popular. Y efectivamente, el movimiento indígena en el Ecuador, la CONAIE, estamos apoyando esa iniciativa, porque creemos que es un instrumento, digamos, un mecanismo para dar respuestas a la coyuntura de este momento en el Ecuador. Claro, ahora la decisión podría ya estar tomada. Lo que pasa es que hay que finalmente discutir sobre qué puntos incluir. Entonces, por ejemplo, usted dice, bueno, hay temas en los que va a haber consensos, por ejemplo, en lo de la reelección indefinida, en lo del Consejo de Participación Ciudadana, parecería haber consensos, pero la diferencia está en lo que proponen. Por ejemplo, para el Consejo de Participación Ciudadana, considerando que se lo haría a través de una consulta popular, ¿se puede eliminar este quinto poder? ¿Qué camino plantean ustedes para garantizar que no sea solamente un cambio de nombre, sino de requisitos, de mecanismos, de elecciones para procurar, porque no se puede garantizar, pero procurar la independencia de los consejeros que tienen como función el designar las autoridades? Sí, efectivamente, digamos, habrían dos caminos concretos. Por un lado, si la Asamblea Nacional actuaría en función de llevar adelante esta importancia en el Ecuador, sería, digamos, la Asamblea Nacional. Por otro lado, con toda la desconfianza la que ha venido arrastrando en la década anterior, la que pudiera ser es que la sociedad ecuatoriana, se puede proponer un mecanismo con las diferentes organizaciones, autoridades, la que tenga que ver en diseñar un mecanismo de asumir esta función, digamos, de la participación y el control social. Por el caso, por ejemplo, si bien ha dicho, el Consejo de Participación Ciudadana, hasta ahora esta instancia del quinto poder no ha sido una alternativa, más bien todo lo contrario, ha sido, digamos, una parte de socapa a la corrupción. Claro, pero entonces, ¿cómo lo plantea usted? Porque el diagnóstico lo conocemos, pero ya es tiempo de propuesta, es decir, finalmente, ¿cómo plantean ustedes hacerlo? Sí, efectivamente, nosotros decimos que es importante que se vaya, digamos, a las instancias de las convocatorias
a las grandes asambleas en el Ecuador y se pueda crear, ¿no es cierto?, instancias de participación y a través de una asamblea nacional, una asamblea popular, se puede crear mecanismos para reemplazar en este caso la instancia del quinto poder. Esto por un lado. Yo creo que en la eliminación del quinto poder me parece que hay una sintonía de la mayoría del pueblo del Ecuador. Por otro lado, en pues, otra donde las habría enmiendas... es la lucha contra la corrupción. Han resaltado ustedes la importancia de que quienes son responsables de estos hechos no solo sean detenidos, sino que respondan por los dineros que le hacen falta al país. ¿Cómo? Sí, efectivamente, lo que este momento el Ecuador no se puede aceptar una realidad que se está visible, las denuncias de actos de corrupción, y eso que tiene que ver, ¿no es cierto?, es que no solamente se lleve a sancionar a los responsables de los hechos de corrupción, esto tiene que ser, digamos, a recuperar el dinero que corresponde a los ecuatorianos. Esto significa acciones importantes, acciones colectivas. Estamos convocando a que el Ecuador se pueda llegar a llevarse adelante plantones, movilizaciones con carácter de un levantamiento, una minga nacional donde se visibilice que no se puede aceptar actos de corrupción sobre estas cosas. Hay un endeudamiento y un sobreendeudamiento. El Ecuador, el movimiento indígena, la clase media hacia abajo, no estamos dispuestos a pagar la deuda externa, la que prácticamente no ha sido en beneficio del pueblo del Ecuador. Entonces es importante llevarse adelante una agenda de unidad, una agenda que permita ir consensuando en las diferentes propuestas que viabilice la salida a esta situación de la crisis económica y política que el Ecuador en este momento está enfrentándose. También plantean ustedes algunos temas en cuanto a criminalización de la lucha social, algunos puntos como transporte, las escuelas comunitarias, el libre ingreso a las universidades, pero ¿se debe incluir todo eso en una consulta o cómo canalizar más bien esas demandas que han estado pendientes? Yo creo que en este momento el presidente Moreno tiene un papel muy importante en tomar decisiones en lo que corresponde al Ejecutivo. Lo otro sería a través de la consulta popular llevarse adelante a una reforma constitucional democrática, amplia, transparente, que tenga que ver con las necesidades reales del pueblo del Ecuador. Por otro lado, hay situaciones que el gobierno durante estos 100 días, a partir de nuestra propuesta del movimiento indígena, hemos presentado el 4 de julio, los 4 ejes programáticos, obviamente considerando en primera instancia la libertad de muchos compañeros perseguidos políticos, encarcelados, procesados. En la nacional nosotros efectivamente hemos presentado más de 200 personas, la que hasta ahora, y han pasado más de 60 días, no hemos tenido aún todavía respuestas frente a este pedido. Bueno, y justamente sobre eso le quería preguntar, porque sí, en julio ustedes presentaron lo que serían sus 4 ejes programáticos en esa reunión que mantuvieron. ¿Cuánto han podido ir avanzando en estos primeros 100 días de la nueva asamblea, pero también de esta apertura con el nuevo gobierno? ¿Qué cambios concretos ya se van consolidando? Bueno, digamos que hay una agenda establecida. Estamos trabajando con las organizaciones. Hemos tenido varias reuniones con los ministros, sobre todo para llevar adelante sobre estos 4 ejes programáticos. En algunas lo hemos tenido, digamos, respuestas inmediatas, y la que está pendiente en estos días, mediante una reunión de trabajo. Lamentablemente este día se suspendió una reunión con los 5 ministros para tratar el tema álgido, el tema de interés del Ecuador y los pueblos indígenas, el tema territorio frente al extractivismo, por ejemplo, que aún todavía no se ha profundizado. Pero vemos un buen avance en cuanto a la propuesta de la restitución de la Rectoría de la Educación Intercultural Bilingüe, asimismo la creación de la Universidad Intercultural, pero lo importante es la libertad de los que están siendo procesados, obviamente considerando de que los temas álgidos llevarían un poco más atrás, pero sí es importante que el gobierno nacional
Nacional en estos tiempos, quizás en esta semana o la siguiente, podamos tener digamos, una reunión con el presidente en la segunda instancia, una reunión de trabajo. Estamos trabajando sobre esta agenda. ¿Confían ustedes en que estos nuevos aires que proyecta el nuevo gobierno representen sí un verdadero nuevo periodo o parte de una estrategia política para bajar las tensiones y en lo de fondo seguir con lo mismo, y en la lucha anticorrupción pues no tocar igual lo de fondo? ¿De qué dependerá? ¿Qué es lo que están esperando? Bueno, digamos que el movimiento indígena no va a renunciar esos procesos de lucha, no va a renunciar en un proyecto político hacia la construcción de un Estado plurinacional, pero sí, efectivamente, no podemos aceptar de que estos ofrecimientos o estos discursos o estas propuestas o simplemente se quede en buenas intenciones. Es necesario ya tomar decisiones, estamos esperando el gobierno nacional tome decisiones concretas. El Ecuador, las organizaciones sociales, no somos tontos ni pendejos. Hemos pasado experiencias que no tienen, digamos, sabor favorables para el Ecuador. El presidente Moreno hoy tiene la oportunidad de tomar decisiones sin que tiemble la mano para sancionar a los corruptos, recuperar el dinero. Independientemente de estas decisiones, el movimiento indígena se sigue trabajando para fortalecer un proceso de unidad, un proceso de propuestas que permitan dar salidas, no solamente respuestas al movimiento indígena, sino a la situación de una crisis del Ecuador, la que en este momento se está enfrentando. Esto es, digamos, tiene que ver en una decisión, obviamente, de una decisión política que el gobierno nacional pueda llevarse adelante en el marco de estos contenidos, la que el movimiento indígena se ha presentado. Las opiniones, las propuestas de Jorge Herrera, el presidente de la CONAIE, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Igualmente. 7:31. Vamos a una pausa y al regresar, Aníbal Quinde, abogado de Ricardo Rivera, procesado penalmente por la Fiscalía del Estado por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Su réplica sobre la participación en el presunto delito, donde la Fiscalía ha formulado ya cargos. Regresamos. Quédese usted en nuestra sintonía. En la entrevista con Eduardo Franco, abogado defensor del vicepresidente Jorge Glass, formulé una pregunta de Ricardo Rivera. Considera que según el artículo 66 de la Constitución, numeral 18, afecta a su derecho al honor y al buen nombre. El abogado Aníbal Quinde, su defensor, ha solicitado el derecho a la réplica. Aníbal Quinde, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, abogado Pinargotti, buenos días con los televidentes. Para dar paso a la réplica, reproducimos esa pregunta. Veamos. La asociación ilícita de Ricardo Rivera con Odebrecht está comprobada en el proceso. O sea, es la asociación de un ciudadano sin ningún cargo público con el más importante contratista de los sectores estratégicos. Y Odebrecht pagó a Rivera varios millones de dólares porque consideró exitosas sus gestiones con el gobierno. Y la única relación de Rivera con el gobierno es que su sobrino, el vicepresidente Glass, era la cabeza de los sectores estratégicos. O sea, no es eso suficiente para probar que la asociación ilícita también formaba parte del vicepresidente y que derivó en otros delitos como peculado o lavado de activos. Su réplica. Es importante, de antemano agradezco la oportunidad y la importancia que tiene esta intervención para efectos de hacer un descargo ante la sociedad que hoy ve con malos ojos al señor ingeniero Ricardo Rivera Arauz. Es verdad que la Fiscalía equivocadamente ha venido sosteniendo una acusación y que con el paso del tiempo, no más allá de 2 días de la formulación de cargos realizada al ingeniero Rivera, se ha desvanecido totalmente la acusación fiscal. Por cuanto es importante ver cuál es el antecedente que tiene o lo relaciona con 13 millones de dólares. Veamos. En la formulación de cargos, la Fiscalía ha dicho, lo relaciona al ingeniero Ricardo Rivera con Diacelet como acreedor. Dice que es la persona que había recibido sobornos de parte de la empresa constructora Odebrecht como pago del
1% de todo contrato que suscriba la compañía en el Ecuador, tanto de los contratos principales y complementarios, aprovechándose con el parentesco de altos funcionarios. Por estos contratos, la empresa había entregado la cantidad aproximadamente de $5 millones entre el año 2012-2013 mediante transferencias electrónicas. Además de las transferencias que la empresa había entregado, dinero en efectivo, $8 millones, dinero en efectivo que se había realizado a través de la empresa ecuatoriana Diacelet, la misma que había recibido dinero de otras empresas. Y además menciona que estos pagos los había recibido en el Swiss Hotel en Quito. A la primera argumentación vale acotar 2 días, conforme ya lo mencioné, después de esta formulación de cargos, personeros de la compañía Diacelet se presentan en el proceso y mencionan, lo primero, que el ingeniero Ricardo Rivera Arauz no tiene esta relación de acreedor conforme la Fiscalía lo ha sostenido. Así también ha mencionado que tampoco tiene ningún vínculo, ya que ni siquiera lo conocen, al ingeniero Ricardo Rivera. Con respecto al dinero que se dice se ha entregado de 2 maneras, 8 millones en 5 millones en transferencias y $8 millones en efectivo, hay que aclarar que esta compañía ha revisado sus libros contables. Esta ausencia de relación con la compañía desvirtúa esta acusación en cuanto a dinero, en cuanto a relación y cualquier futuro cargo que la Fiscalía pretenda sostener. Esto que he mencionado con cargos a futuro, a 92 días ya casi de instrucción fiscal, no aparece el elemento indispensable que justifique tales dichos o argumentos de la Fiscalía. Entonces, esa simple hipótesis no va a tener sustento alguno dentro del momento procesal. Ahora, en la audiencia de formulación de cargos, celebrada el sábado 3 de junio de 2 a 5 de la mañana, después que en la noche del viernes 2 se detuvo, entre otros, a Ricardo Rivera, la fiscal Diana Salazar de la Unidad Penal con competencia en infracciones flagrantes, en su formulación de cargos señala que se establece que del 2007 al 2016 Odebrecht ocasionó pagos corruptos en más de 33.5 millones a funcionarios del gobierno en Ecuador. Odebrecht, en cambio, se benefició en más de 116 millones como resultado de estos pagos corruptos. Referente a Ricardo Rivera, dice, Ricardo Rivera, valiéndose de su parentesco con un funcionario del Estado, habría ayudado a que se obtenga no uno, sino varios contratos a la compañía. Finalmente señala, con estos antecedentes, de conformidad con el artículo 195 de la Constitución, 442 y 444 del COIP, y por cuanto para la Fiscalía General del Estado, los señores enumera Masú, Villamarín, Verduga, Catagua, 5, Rivera Arauz, Ricardo Genaro y 6 Terán, han adecuado, dice, su actuar a la de un grupo criminal estructurado y organizado para cometer varios delitos como cohecho, concusión, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y en esta fecha doy inicio a la instrucción fiscal. En esta realidad procesal me basé para hacer una pregunta, nada más que una pregunta. Entonces, ¿cuál sería la falta de respeto cometida en cuanto al honor del señor Rivera? Si están justamente en una etapa de instrucción fiscal donde ya no hay el sigilo que hay en la indagación previa. Es importante destacar lo siguiente, abogado Pinargote. El televidente tiene que conocer que toda persona, aunque esté procesada durante la estación en la que actualmente se encuentra, que es la instrucción fiscal, están obligados a considerarlo presuntamente inocente. Este mandato constitucional limita a cualquier acreditación y pretender dársela infirme, lo cual sí lesiona gravemente el derecho constitucional que hemos invocado. Entonces, si la Fiscalía ha utilizado el término supuestos, es porque por mandato constitucional está obligado a realizarlo. Más aún, sin los elementos que tiene, aún no convencen absolutamente a nadie. Conforme lo he explicado de manera contundente, el único cargo que en inicio tenía era lo de la compañía Diacelet. Y es importante también aclarar lo siguiente. Este caso es la clara evidencia de que parece ser que el Estado ecuatoriano, modernizando la ley, no ha cambiado absolutamente nada en cuanto a castigar el Estado, más no los actos por los que debe responder una persona. Y lo digo porque en su pregunta usted plantea que
hay, o en este caso se leyó la parte pertinente de la instrucción fiscal, donde se dice que hay un vínculo con el vicepresidente. Sí, vínculo consanguíneo, pero de ahí decir que se han cometido actos para llegar a conductas penalmente relevantes, no, eso es falso. Ahora, respecto a la etapa de instrucción fiscal, según el Código Integral Penal, el artículo 591, se inicia con la audiencia de formulación de cargos convocada con la petición de la fiscal. Ya se hizo, pues cuando cuente ella con los elementos suficientes para deducir una imputación. Además, en esta etapa que ya no existe el sigilo que el Código Integral Penal dispone para la investigación previa, que es anterior, y donde según el artículo 580 se reunirán, dice, los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan al fiscal formular la imputación y al defendido, por supuesto, desvanecer esos cargos si así lo prueba. ¿Espera Ricardo Rivera desvanecer los cargos o se acogerá a la cooperación eficaz para obtener el 90% de rebaja de la pena si permite conocer la cúpula de la organización delictiva? No cabe que mi defendido se acoja a una cooperación eficaz. Primero, porque la verdad lo respalda. Segundo, los elementos, insisto, que ha aportado la Fiscalía hasta ahora son insuficientes. ¿Por qué utilizo la palabra insuficientes? La disposición legal que usted ha hecho referencia en cuanto a la instrucción fiscal utiliza esta frase, suficientes, lo cual no tiene que ver o tomarse como sinónimo de muchos elementos, tiene que ver con la calidad del elemento. Y en cuanto a la calidad del elemento, no puede utilizarse los siguientes, utilizar un video y un chat, ejemplo, utilizar los chats en contra del ingeniero Ricardo Rivera, que se ha formado a través de 9 días, nacen un día 20 de junio, no se ha especificado año, y 9 días se trata de hacer relación de una conversación, que si ustedes analizan el contenido, esto no dice absolutamente nada. Lo más trágico y que ha escandalizado al país son las iniciales que aparece JG y que por el vínculo consanguíneo que tienen, pues ahora se los acusa de esta conducta que es la asociación ilícita con delitos fines. También, ¿qué dice el para video? cerrar, abogado, porque ya se nos termina el tiempo. En el video también hay frases que están incompletas, se los escucha y cuando se los escucha no se los entiende. Frases entendidas a medias dan pues interpretación a cualquier tipo de cosa, pero si se toman en el contexto, esto va a tener que en su momento no va a poder soportar la carga probatoria respectiva, la contradicción respectiva y por ende yo creo que la consecuencia final de este caso tendría que ser el sobreseimiento del ingeniero Ricardo Rivera. Aníbal Quinde, abogado defensor Ricardo Rivera, ha ejercido usted su derecho a la réplica. Gracias. Fin. Concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos agradeciéndole a usted su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.